Mucho cuidado al ir al cajero, porque esta es una nueva modalidad de robo de datos de la tarjeta y del NIP que ha sido descubierta. ...28 minutos, una. 28 minutos de grabación se multiplican a 362 Echegaray. Púdate de panza. La placa que le quitaron en la parte posterior del cajero es una placa completamente falsa. Vaya, no es de la fabricación, no forma parte del equipo de los cajeros. Alguien acude con una placa de plástico similar, del mismo color al del cajero, en donde está justo montado el celular grabando hacia el teclado, y lo montan en la parte superior del teclado. Esto es parte de lo que han estado encontrando. Este video corresponde a Tlalnepantla, en la Ciudad de México. Así que ya sabes, no basta con que no te vea el de al lado, el de atrás, sino los de arriba. Bienvenidos, iniciamos. El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía General de la República emitió este comunicado, en donde informó sobre una detención que pasó desapercibida. No le dieron tanta relevancia a este acontecimiento. A través de la Subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada de la CEIDO, nos informó la Fiscalía, y con ayuda del Ejército fue realizado un operativo que estuvo compuesto por cuatro cateos, en donde fueron asegurados vehículos, fueron asegurados celulares, narcóticos. Estos cateos se hicieron en Nogales, Sonora, y estamos viendo parte de las imágenes de lo que fue encontrado, del lugar en donde se hicieron justo estas revisiones. Ocurre, según nos informa la Fiscalía General de la República, que en el primero de los cateos, en la primera casa en la que ingresaron para hacer las revisiones, fue detenido José Silverio R. Allí aseguraron con él documentos, 2 celulares y narcóticos. En la segunda casa fueron detenidas 4 personas: Lucio, Francisco, Macario y Víctor. En la tercera casa fue detenida una persona. He marcado a 2 porque la autoridad identificó como Braulio a la persona detenida, pero de los restantes nos muestran a 2 Pedros. Debe ser Braulio Pedro o Pedro Braulio, a no ser de que haya un error tremendo de la misma fiscalía. Y en la cuarta casa fueron 2 las personas detenidas: Sandra y el otro Pedro. Entonces, por eso es que marco justo estos 3 rostros. Pero bueno, fueron 8 las personas detenidas en su totalidad. Los acusaron de delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos. Y han señalado que de todos estos detenidos, en específico los que tenemos de este lado, Francisco, Macario y Víctor fueron detenidos en flagrancia. La detención fue dada a conocer y tratada por medios de comunicación como una detención más hasta hace apenas unas horas, que empezó a tener justo la relevancia que requiere. No se trató de una detención cualquiera. El detenido José Silverio R. ha sido identificado como el líder de la célula conocida como los 7 demonios, o simplemente como los demonios, como anteriormente se le llamaba, que opera, según investigaciones periodísticas, para el cártel de Sinaloa. Señalan justo estas investigaciones que este grupo trabaja bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, y que una vez que eran introducidos los narcóticos de Sudamérica a México, este grupo de los demonios o los 7 demonios se encargaba de mandar este producto, los narcóticos, de manera ilegal obviamente, a los Estados Unidos. Pero también lo acusan a este grupo de extorsión, de cobro de plaza, de secuestro, de homicidios, de venta de drogas, de tráfico de armas de uso exclusivo del ejército. Este grupo fue descubierto en marzo del año 2018, pero existía muy poca información sobre el mismo.
y ya fue claramente identificado a partir de abril del 2019, del año pasado, con la detención de Juan Guadalupe R., alias el J3 o el Chepa, en Culiacán, Sinaloa. La fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Estados Unidos y América Latina, Inside Crime, del cual estás viendo en pantalla el artículo, informó que primero, en mayo del 2018 hubo 3 personas detenidas. Mayo del 2018. Incluido entre estas 3 personas estaba el segundo al mando de los demonios. Entonces se les llamaba los demonios. Pero señaló que este grupo delictivo no aparecía en el mapa de los grupos que trabajaban con el cártel de Sinaloa. Este es un mapa que data precisamente del año 2018. Y dice, ahí no estaba en ese mapa, pero ya estaban consignando entonces en mayo del 2018 que existían los demonios. Para abril del 2019 fue que se informó de la captura de El Chepa, el líder de los demonios. Y es justo, corresponde al artículo que te mostré hace unos minutos, en donde hablan que los demonios trabajaban ya para el cártel de Sinaloa, que se encargaban del trasiego de drogas, principalmente para la introducción de drogas hacia Arizona. Respondían a entonces Joaquín El Chapo Guzmán en su momento, tenían el control justo de la zona y actuaban como brazo armado del cártel de Sinaloa, es decir, ofrecían seguridad a los grupos delictivos contrarios. Y entonces se abrió la duda, a raíz de la detención del Chapo Guzmán, ¿qué iba a ocurrir con los 7 demonios o con los demonios? ¿Iban a continuar trabajando para el cártel de Sinaloa o existía la posibilidad, no lo descartaban justos estas investigaciones, de que pudiera colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación? Pero tras estas nuevas detenciones han confirmado que continúan justo con el cártel de Sinaloa. Estas detenciones vienen precedidas por otra detención, la de Héctor Bernal Mercado, alias el Chino Vitachi. Él fue identificado como jefe de sicarios de los hermanos Munguía Villarreal, de quienes por cierto se sabe muy pero muy poco. Si ustedes buscan en internet, muy poca información encontrarán sobre ellos, y son acusados de ser operadores de El Mayo Zambada. Él fue asesinado el pasado viernes 4 de septiembre, acusado de haber ordenado varios asesinatos. Y fue visto en una manta, apareció su rostro junto con el de otras personas, en una manta que fue dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esa manta se señaló que había ciertas personas responsables de violentar el país, de llevar violencia en ciertos estados de la República, en específico en Sonora, en Chihuahua y en Sinaloa. Fueron mantas de varios tipos, pero con mensajes similares, y que estuvieron puestos en varios estados de la República, incluido también la Ciudad de México, pero en al menos una de ellas aparecía justo señalado el Chino Vitachi como uno de los que se encargaban de violentar el país. Vaya que son complejas las estructuras de los grupos del crimen organizado. Esto es de lo que se puede tomar constancia, de lo que se puede tomar nota. ¿Cuántas otras cosas, cuántas otras historias no estarán ocurriendo en este momento que no estén en el ojo público o en los medios de comunicación, o incluso bajo investigaciones de las mismas autoridades? Aquí te estaré informando de lo más relevante. Recuerda, este video no genera, por el tema que se trata, este video no genera ningún ingreso para mí. Así que no olvides reventar el botón de like. Te invito también a que te suscribas, si no es que lo has hecho en este canal, y a que te suscribas en mi canal secundario, El Caporal en Vivo. También estoy mandando boletines todos los días a tu correo electrónico. Basta con que te suscribas. En la descripción de este y de todos mis videos está el link.
Suscríbete, mándame nada más tu correo en ese link donde aparece, donde te lo muestro, tu correo y tu nombre o el apodo en YouTube, y de lunes a viernes estarás recibiendo una selección de noticias de manera gratuita de El Caporal. También te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales. Nos vemos más al rato. Hay mucha más información. Y gracias como siempre por reventar el botón de like.